Muy bien. Una vez más, quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes y presentar en este momento a nuestra especialista desde Cancún, México, Derly Pasos. Bienvenida, Derly. ¿Cómo te va? Buenas tardes o buenas noches o buenos días, donde quiera que esté cada uno de ustedes. Un saludo cordial a todos nuestros acompañantes en este webinar acerca de las barreras de aprendizaje y participación y necesidades educativas especiales, que es el tema del cual trataremos. Veo a algunos que están conectados muy conocidos, reciban un aprecio inmenso a cada uno de ustedes. Gracias por este tiempo y va a ser muy productivo para cada uno de nosotros, claro que sí. Muy bien. Perfecto. Vamos a iniciar entonces. Voy a compartir la pantalla para que usted tenga la facilidad de poder darnos todo el conocimiento que usted ha preparado para este momento. Muchas gracias, Cecia, muchas gracias. Bien, ustedes saben que hoy en día este tema es crucial, sobre todo en el trabajo áulico. Cómo manejar las necesidades educativas, cómo conocerlas a profundidad, cómo trabajar con las barreras para el aprendizaje y participación. ¿Hay similitud? ¿Hay alguna diferencia? ¿Qué es? ¿Cómo lo aplico? ¿Cuáles son esas características esenciales que debo de considerar al momento de llevar o de actuar en mi espacio educativo con base a estas necesidades o con base a estas barreras de aprendizaje? Para iniciar este tiempo, vamos a ir aquí adelante a una pausa activa. Bien, aquí en México utilizamos la pausa activa como un referente para una descarga emocional, ¿no? O para iniciar bien el tiempo de trabajo. No importa dónde sea el espacio, ¿no? Sea virtual, sea presencial, etcétera, pero la pausa activa es muy importante. Allí en sus espacios virtuales, ustedes están viendo algunos caracteres, unos símbolos. Les pido por favor que en un minuto lo desarrollen. Hagan una réplica de eso, por favor. Solo esa es la indicación, hacerla una réplica en un minuto. Mientras ustedes están haciendo esa réplica en un minuto, bueno, vamos a hacer una pregunta de reflexión. Sigan trabajando, por favor, en ese minuto. Algunos estarán preguntándose, ¿y ahora cómo hago? Es que no me dijeron que tenía que traer algún material. ¿Qué cosa dice ahí? ¿No? ¿Qué es eso? Bueno, veo símbolos, veo algunas características. Y veo, claro, letras que yo conozco, ¿verdad? Y otros símbolos que no conozco. ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a implementar para trabajar eso? ¿Cómo saco adelante esta instrucción que hago? Pero ya se les da el tiempo, apresúrense, por favor. Lo tienen que hacer igual, esa es la otra indicación. Igual, exacto como está ahí, ¿de acuerdo? Háganlo, por favor. De ser posible, les invito a que varios de ustedes abran sus cámaras, si ya hicieron eso, abran sus cámaras y nos puedan compartir. Pero el tiempo se nos va. Rapidito, por favor, no se equivoquen. Miren bien cómo está escrito y tienen que hacerlo igual, que no les falte nada, porque si no, está incorrecto. ¿De acuerdo? Perfecto. El tiempo se nos va, nos queda solo segundito. ¿Cómo vamos ahí? Tenemos la primera, la segunda y la tercera, que es, bueno, pues comprensible para la mayoría, ¿no? Mina, dice así. Perfecto. Se nos acabó el tiempo. Algunos tienen ya la réplica hecha que nos puedan mostrar a través de sus pantallas, por favor. Excelente, ya tenemos ahí algunos que nos están mostrando en su pantalla lo que escribieron, ¿verdad? La simbología que realizaron. Y les vamos a poner, ¿cuánto? Un 20 en Perú, un 10 en México, un 7, bueno, pues los caracteres de evaluación sumativa, que es la calificación, son diferentes, ¿no? Y vamos a darle aplausos a ustedes, ¿no? De diferentes formas. Perfecto. ¿Y qué pasó con los demás? ¿Por qué se demoraron y por qué no lo hicieron? Ustedes deben de estar preparados, ¿verdad? Como alumnos, pero también como docentes. Perfecto. Primeramente vamos a volver a la presentación para presentarles, pues, qué dice esa simbología, ¿ok? En nuestra pausa activa. Muy maravilloso. Felicito a todos.
¿de acuerdo? Felicito a todos porque todos tuvieron el interés de realizarlo, o algunos no tuvieron los recursos para poder realizarlo también, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar este webinar con este valor, ¿de acuerdo? Ese valor, volvemos un poquito ahí, el minamina. Tenemos ahí en idioma persa, coreano y hawaiano, el minamina. Bueno, pues, ¿qué significa? Empatía. Entonces, ese es el valor con el que vamos a desarrollar el webinar. A veces como docentes o estamos integrados en un espacio educativo, trabajamos de esa manera con nuestros alumnos, ¿no? Queremos la inmediatez, que lo hagan en el momento que tengan que hacerlo, que de por sí ya tienen que tener algunos dominios establecidos, ¿no? Y para ello el maestro anterior, ¿qué fue lo que hizo? ¿Cómo trabajó? ¿Por qué no puede dominar estas características o estas simbologías? En fin, tantas preguntas que nos hacemos y a veces, como docente mismo, entramos en una pequeña etapa, ¿no? Crisis, mejor dicho, de segundo o de minuto o del minuto, en la que decimos, ¿cómo no lo puede hacer, no? Si es tan fácil. Bueno, pues a veces hay cosas que no son tan fáciles, ¿no? Miren esa simbología persa. ¿Quién iba a imaginarse que ahí diría empatía, ¿no? En el coreano, minamina, como el hawaiano. Entonces, trabajemos con empatía, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar con empatía porque para este tema, y seguimos avanzando en nuestra presentación, necesitamos mucha empatía, ¿de acuerdo? En el ámbito en donde esté. Primeramente, aquí tenemos el origen de lo que vamos a hablar como primordial. Para la empatía y el manejo de la empatía en el aula es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos empatía podemos comprender una gama, bueno, pues de enfoques que se nos establecen, ¿no? De características específicas que se nos establecen, ¿no? De habilidades específicas que se nos establecen o tenemos que aprender o reaprender porque lo hemos dejado de lado en el aula o en los diversos espacios en donde nosotros nos desarrollamos, ¿verdad? Las necesidades educativas especiales, bueno, se vienen trabajando desde hace mucho tiempo dentro de los diversos sistemas educativos en los países en donde ustedes se desenvuelven, ¿no? Primeramente, bueno, ya tenemos ahí como referencia de cómo nació las habilidades, las necesidades educativas especiales, ¿no? A través del informe de Warner, ¿verdad? Entonces, este informe es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí nos da un referente de cómo nace la necesidad educativa. Helen Mary Warnock fue la que impulsó este trabajo, ¿ya? Esta metodología da origen a las necesidades educativas especiales como parte de un plan en acción a través del informe, ¿no? Entonces, allí es donde consolida ella este término, ¿de acuerdo? Como esa referencia. Ahora, la definición exacta sobre las necesidades educativas especiales, vamos a tomarla ahí, donde nos estaban dando la presentación, y unirla a la que está, ¿no? Son los diversos problemas, claro. ¿Quiénes manifiestan esos problemas? Todos los que participan en la educación básica. Bueno, pero también nos vamos a poner más allá, ¿no? En todos los niveles educativos. En todos los niveles educativos se manifiestan necesidades educativas especiales. De seguro tenemos especialistas que trabajan con alumnos de educación especial, ¿no? Niños, niñas, adolescentes y jóvenes, ¿no? Y esos problemas, ¿cómo se manifiestan? Bueno, pues dentro del desarrollo y los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entre comillas, habíamos manifestado esos procesos de enseñanza y aprendizaje que son normales, ¿no? Normales. Entonces, pero esos problemas que se manifiestan en el desarrollo de esos mismos procesos de enseñanza y aprendizaje, no hemos podido resolverlo a través de un currículo regular. Y más allá, ¿no? del currículo regular es estandarizado. ¿Sí o no? Mira, pues claro, nuestros sistemas educativos, sobre todo a un maestro de educación regular que no trabaja con educación especial, pero sí estamos trabajando desde un enfoque inclusivo, ¿verdad? Entonces,
tenemos que hacer partícipes a los alumnos, a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, con alguna necesidad educativa especial, ¿no? Por el aspecto de inclusión. Y qué bueno, ¿no? En nuestro currículum regular. Pero en nuestro currículum regular se han dado cuenta, en su experiencia áulica, que no se apega al trabajo de los niños con esos tipos de discapacidad o alguna necesidad educativa, ¿verdad? Todo esto, de hecho, tenemos una gama de compendio que está regulado, ¿no? Está normado, por así llamarlo, en las leyes generales de educación de sus países, ¿no? En los derechos humanos del niño, niña, adolescente y joven de sus países, en los diversos enfoques de acuerdo a las necesidades, y dicho de paso, algunos enfoques también son extraídos de otras realidades y de otros contextos a nuestro contexto inmediato, pero no se regula, no es funcional, ¿no? El copiar los enfoques de otros lugares, ¿no? Por ejemplo, nos traían el enfoque de Finlandia, nos traían el enfoque de Noruega, nos trajeron la ruta de mejora de Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces, también tenemos estos documentos que nos regulan el plan para la inclusión, la equidad, los planes y programas que manejan también los diversos niveles educativos en donde cada uno de ustedes se desarrolla. Aquí en México tenemos el denominado aprendizaje clave, que está también combinado con los planes y programas del 2011, en fin. Podemos regularlo con muchos documentos que se establecen dentro del país, ¿no? Pero ¿cómo manejar esos documentos? Vamos a seguir avanzando en este proceso de trabajo. ¿Cómo manejarlo? La idea es, sí, existen un sinfín de documentos, pero ¿cómo yo los manejo? ¿Cómo yo los puedo regular y poner en acción en mi trabajo determinado? Si vamos a la siguiente presentación, vamos a comprender un poquito cómo es que nuestras necesidades educativas especiales están registradas, ¿de acuerdo? Y es importante conocerlas también, ¿de acuerdo? Es importante, muy, muy importante conocerlas. A ver, nuestras necesidades educativas especiales, aquellas que manejan eso, que ahorita nos vamos a dar cuenta que este término ha venido cambiando con el transcurrir de los tiempos, ¿de acuerdo? Tiene un registro de diversas discapacidades, ¿ya? Y es de suma importancia que ustedes, que todos nosotros podamos conocerlos para enfocarnos bien como un instrumento, de acuerdo, orientador al momento de nuestro trabajo desde la guía de observación o el proceso de observación en la dinámica escolar, ¿de acuerdo? O en la dinámica educativa. Por ejemplo, tenemos con discapacidad, sin discapacidad, hay algunos trastornos, hay algunas actitudes sobresalientes. Entonces, las necesidades educativas también involucran las actitudes sobresalientes. Y vamos a conocer el primer listado, ¿de acuerdo? Pero vamos a hacer una visión general, nada más, para reconocer cuáles son cada una de ellas. Vamos con la primera, con discapacidad. Nos podemos dar cuenta, bueno, pues que tenemos un sinfín, una gama de discapacidades, ¿no? Desde la auditiva, la intelectual, la motriz, la psicosocial, entonces, y así. Entonces, tenemos la primera, con discapacidad, ¿no? Discapacidad auditiva, motriz, y ya han ido comprendiendo ustedes y conociendo estos tipos de términos, ¿no? Vamos a la siguiente. Les digo que solo lo vamos a hacer desde un enfoque visual y con gusto, si alguno de ustedes quiere que les compartamos estos materiales, que les sirva como referencia a su compendio, a su ayuda académica, pedagógica y orientadora, con gusto les vamos a compartir. Sin discapacidad, pues ahí tenemos los distintos problemas, ¿verdad? Problemas de aprendizaje, de conducta, de lenguaje, y ahí están estandarizados, ¿no? Con discapacidad, sin discapacidad, vamos estandarizando y separando. Vamos más adelante a comprender también los demás registros de discapacidades, ¿ya? Dicho de paso, déjenme comentarles que en estos registros de discapacidades están normados también, ¿ya? Están normados dentro del sistema educativo. Vamos a la siguiente.
Vamos a la siguiente presentación para seguir conociendo los registros de discapacidades, los trastornos, ¿no? Los trastornos de Asperger, ¿verdad? Que viene con el aspecto autista, desintegrativo infantil, y en fin, allí pueden leer los distintos trastornos de déficit de atención, y algunos se caracterizan y están también el trastorno generalizado, podemos nombrarlo también, y algunos están unidos al otro, ¿ya? Vamos a avanzar en cuáles son también dentro del registro de discapacidades de aptitudes sobresalientes, ¿no? Imagínense, en aptitudes sobresalientes podemos rescatar también algunos de los niños de espectro autista, ¿no? Los Asperger tienen muchas aptitudes sobresalientes, ¿no? Tenemos la artística, la creativa, la intelectual, la psicomotriz y socioafectiva. Bueno, pues estos registros de discapacidades, les decía hace un momento, sí están normados. ¿Por qué? Refiriéndome específicamente en México, si ustedes van a la plataforma del sistema mexicano, se van a poder dar cuenta que allí están registradas esas discapacidades. He aquí una particularidad, y podemos decir también que puede ser un problema a nivel general, que en las escuelas no muchos toman en cuenta en insistir a la comunidad educativa con respecto a tutores o padres de familias o familiares que están a cargo de los alumnos, que si en su proceso de observación, y vamos a hablar más adelante del diagnóstico inicial, ven ustedes algunos rasgos o características particulares, se pueda pedir, ¿no? Algún tipo de historial, ¿no? Para saber cómo estamos trabajando también. Entonces esto sí es muy importante. Y hablando de esto, bueno, pues aquí hay una diferencia en la que debemos marcar nosotros como docentes. Por eso enfatizo bastante el proceso de observación, ¿no? O la guía de observación que muchas veces se maneja en los distintos espacios educativos. Enfatizándome y enfocándome al docente, si vamos a retroceder un poquito la presentación, para poder comprender la diferencia entre el diagnóstico clínico y entre el diagnóstico educativo. ¿De acuerdo? Decimos que el docente no diagnostica una necesidad educativa especial. No, el docente no puede diagnosticar. ¿Por qué? Porque no tiene las herramientas clínicas, la preparación clínica. Para ello existen los psicopedagogos, los psicólogos que pueden darte un diagnóstico. Si decimos que la educación está normalizada, bueno, pues yo necesito un sustento profesional, ¿de acuerdo? Entonces el docente no puede emitir como tal un diagnóstico. Es como si le vamos a pedir al psicólogo, ¿de acuerdo?, que venga e ingrese a nuestra clase, e ingrese al sistema donde se vacían las calificaciones y pueda generar una boleta de calificación o una libreta de calificación, como lo dicen en otros países, ¿de acuerdo? No lo puede hacer. Cada quien conoce y sabe y es responsable del área en el que se desarrolla, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros como docente, desde la perspectiva docente, no podemos dar un diagnóstico clínico, ¿de acuerdo? Pero sí detectar las particularidades, ¿de acuerdo? A través del proceso de observación. Esas particularidades, esos pequeños detonantes en donde tú en tu experiencia docente dices, bien, estoy detectando algo en mi alumno o en mi alumna, entonces voy a ponerlo como parte de una guía de observación para posteriormente, en un determinado tiempo, dar las sugerencias respectivas. Claro, de hecho, primero vamos por las instancias, ¿no? Informe inmediato superior para ponernos de acuerdo en que necesitamos una reunión o una junta y darle a conocer estas observaciones, ¿no? Estas particularidades que has detectado tú en el alumno o en la alumna. ¿A quién se lo vas a dar? Al padre de familia, ¿no? Para que vaya y haga la atención pertinente con las instancias pertinentes. Entonces, una de las maravillosas labor también del docente es tener ahí un portafolio
¿de acuerdo? Una agenda en donde tenga, pues, cuáles son las instancias o los lugares o derivarlos a las instancias pertinentes para que vayan a hacer ese diagnóstico clínico, para así poder trabajar con base a lo que arrojó el diagnóstico y también a las sugerencias que nos dan a conocer. Vamos a seguir avanzando. Entonces ya nos quedó claro, ¿verdad? Y por más que tengas 2 carreras, aquí vamos a hacerlo algo importante. A veces sabemos que hay docentes que estudiaron la psicología, pero aquí es muy importante comprender y atender a esto. En ese momento donde tú estás, tienes que actuar con base a tu rango regular. Eres docente, ¿no? Y tienes que proceder como docente. No puedes hacer un diagnóstico clínico porque no está establecido dentro de tu espacio regular de labor, ¿de acuerdo? Entonces, sí, claro, tu preparación te va a ayudar a que puedas hacer el trabajo pertinente, la intervención pertinente. A veces no hay la ayuda que se quiera, ¿no? Quisieras recibir todos los diagnósticos y que la comunidad de padres de familia respondan frente a las necesidades, pero no se da, ¿ya? Sin embargo, recuerda, no haces un diagnóstico, haces una detección. Diagnóstico clínico, a eso me refiero, ¿ya? Porque el diagnóstico educativo sí lo vas a plantear. Entonces, en el diagnóstico clínico, perdón, educativo, ¿qué es lo que yo voy a trabajar, ¿no? ¿O qué es lo que voy a conocer? Bueno, lo que voy a conocer son los niveles de desarrollo, ¿no? El nivel de desempeño, los estilos, los niveles y ritmos de aprendizaje. Para ello voy a contar con un sinfín de gamas, ¿no? De test, si es posible, también manejamos la parte de las encuestas, algunas baterías que me van a ser esenciales para conocer cuál es el desarrollo, ¿no? Y el desempeño que está realizando el niño, la niña, el adolescente o el joven, ¿de acuerdo? Estilos de aprendizaje, niveles y ritmos de aprendizaje. Tenemos diversas herramientas que podemos manejarlo, ¿no? Si algunos necesitan o requieren, también nos escriben y con gusto compartimos algunos instrumentos que puedan ser útiles para ustedes. Siguiendo en esta presentación, pues aquí va mi referente, ¿no? Los instrumentos de evaluación ya les hemos dado a conocer en algunos particulares. Ahora, aquí la evaluación diagnóstica, claro, es un gran referente. Y ustedes saben que la evaluación diagnóstica, este referente no solo es inicial, lo podemos trabajar en diversas etapas. A lo largo del ciclo escolar, tú tienes que trabajar con tu evaluación diagnóstica, ¿no? En un inicio, en un proceso y en un cierre, que esos referentes van a ser esenciales para ti si continúas con el mismo grupo o como referente para la persona que se va a hacer cargo del grupo también. Entonces, en la evaluación diagnóstica inicial, vamos a entender algo importante. Cuando hablamos de evaluación diagnóstica, ¿qué es el pensamiento que llega a ti como educador? ¿Qué pensamiento llega a ti como acompañante de los procesos educativos o alguien que participa en el área educativa? ¿Ah? La evaluación diagnóstica, comúnmente muchos suelen centrar ese conocimiento en eso mismo, en medir el conocimiento o la actitud del alumno, ¿no? Quiero ver qué es lo que conoce, cuáles son esos conocimientos previos con los que trae. Entonces, allí creamos una barrera y solo nos concentramos en medir el aprendizaje, en los conocimientos, ¿no? Si tiene consolidados los aprendizajes o no, o si llegó a la competencia o no. No, la evaluación diagnóstica va mucho más allá. Debemos de comprender que en la evaluación diagnóstica yo puedo participar y ejecutar con una gama de instrumentos que va a medir distintas áreas que necesito comprender, que necesito recabar para poder realizar mi proceso de intervención a lo largo del ciclo escolar. Bueno, en este caso, al inicio del ciclo escolar para México, que ya pronto va a iniciar su ciclo escolar, y para los que están en otras partes del mundo, ya estarán trabajando ustedes con este ciclo escolar. Entonces, qué importante es
que tu evaluación diagnóstica no solo la enfoques en el proceso de adquisición de los aprendizajes que esperas o consolidación de esos aprendizajes esperados, aprendizajes claves, qué sé yo, ¿no? Las competencias, como lo puedan tomar y trabajar en cada uno de los espacios educativos o de sus sistemas educativos. Entonces, yo en la evaluación diagnóstica puedo medir, cosa, los estilos de aprendizaje, ¿no? Mi nivel de desempeño, claro, yo voy a dar una prueba de conocimiento, ¿no? Y mis estilos de aprendizaje, bueno, pues puedo acercarme a Piaget o a otros y esto. Trabajo con los estilos de aprendizaje, ¿no? Niveles y ritmos también voy a trabajar, voy a tener que intervenir. Y por qué no también trabajar el área emocional. Y presento algún test, una batería o una herramienta que me pueda ayudar en qué nivel está en el área emocional, ¿no? Cómo se desarrolla su área emocional. Entonces, y no solo vamos a enfatizar y enfocarnos que mi evaluación diagnóstica va a estar dirigida para el alumno. No, también vámonos más allá, porque necesitamos recabar esa información. Ustedes saben que el contexto es muy importante, ¿verdad? El conocer el contexto del alumno es importante. Entonces, de casa, si hablamos del contexto del alumno, estamos hablando de casa, de la familia. ¿Por qué no agarrar una encuestita o realizar un pequeño estudio socioeconómico y ahí me va a medir varias áreas, ¿no? Voy a tratar de enfocar y separar unas áreas esenciales que necesito para trabajar con ese proceso. Y recuerden, ¿ya? Si algunos van a iniciar el ciclo escolar, consideren estos diagnósticos, aplicarlos. Si algunos ya están sobre la marcha del proceso escolar, también, recuerden, son 3 etapas, ¿de acuerdo? O cuando lo necesiten también. Vamos a seguir avanzando. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Conocer un poquito más allá del diagnóstico. Los medios de acceso al currículum. Esta parte es bastante fundamental y miren qué interesante, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de necesidades educativas especiales, sí tenemos que conocer con qué medios yo cuento para acceder al currículum. Que hoy en día pues, nos presentan un currículum muy estandarizado, ¿verdad? Y no sabemos cómo hacer. Deshacemos, movemos por aquí, estructuramos, queremos hacer un contenido transversal, en fin, podemos utilizar diversos enfoques, diversas herramientas, diversas estrategias para adaptar el currículum, ¿no? Las adaptaciones curriculares son esenciales. Aunque tengamos libros estandarizados, aunque tengamos programas que nos comparte el Ministerio de Educación o la Secretaría de Educación para el diseño de nuestras actividades, recuerden algo esencial y lo deben de tomar. Son solo sugerencias. Son sugerencias pedagógicas, no necesariamente lo tienes que hacer tal y cual. Si tenemos invitados aquí, y estoy segura de escuelas particulares, bueno, recuerden que una planeación, un plan, una planificación, dependiendo del término, cómo lo tomen en cada uno de sus países, es flexible. Tiene que adecuarse a la necesidad del docente. Ojo, a la necesidad del docente, no a la necesidad de la escuela. Porque en cada clase, bueno, cada clase tiene una particularidad, ¿no? Los mismos alumnos no son los que están en la clase de tu vecinita, ¿no? De tu compañero o compañero de al lado. Entonces, tiene que haber un diseño de actividad totalmente adaptada a la necesidad. Entonces, cuando te entregan a ti un plan, ¿no? Y así te revise tu coordinadora o directora, quien esté como inmediato superior, si quisiste cambiar en algo, bueno, pues si quieres imprimirlo, tienes que seguir tú dando tus garabatitos en la que te puedes entender y comprender porque eso ha estado con base a tus necesidades, ¿no? A mí me encantaba cuando el personal con quien trabajaba me entregaban sus planeaciones así, tachadas. Esa es una buena planeación, esa es una buena presentación, ¿no?
no quiere decir que esté solo bien planteadita en cuanto al diseño, ¿no? Cuando más apuntes haces, mejores. Entonces, hay que comprender que sí se necesita diseñar las actividades propias, adaptar a lo que se requiera, según el contexto inmediato. ¿De acuerdo? El contexto inmediato. Entonces, los contextos son fundamentales. Y vamos a hablar también sobre los contextos internos y externos más adelante, ¿ya? Entonces, y aquí viene, ¿no? Dependiendo de los contextos educativos, ¿no? Y la organización del aula. Porque si estamos tomando este tema de necesidades educativas y barreras para el aprendizaje y la participación, y para la participación necesitamos adecuar, ¿ya? El plan de actividades, necesitamos adecuar esa currícula a nuestra necesidad. Necesitamos también adecuar y organizar los espacios áulicos. Y yo sí me tengo que tomar como referencia el contexto interno y externo. El contexto interno, bueno, pues, ¿qué es lo que tengo que mirar? Y no sé, allí algunos pueden decir, ¿no? Que no lo responda auditivamente, con la realidad de la escuela. Vamos un poquito más profundo, con la realidad de tu aula. ¿Qué cuentas? ¿Con qué cuentas en tu aula? ¿Cómo es tu espacio? ¿De acuerdo? Y luego tu escuela también, ¿no? ¿Qué espacios tiene? ¿Cómo es la infraestructura? ¿Qué materiales? ¿Qué recursos? Cuenta tu escuela para que puedas hacer tu adecuación o para el diseño de tus actividades también, porque es importante. ¿De acuerdo? Y el contexto externo es importantísimo, muy importantísimo, porque eso va a ayudar a que diseñes también tus actividades, pero con base a una realidad, ¿ya? Y el problema aquí es que muchas veces, cuando se hace una planeación, una planificación, te enfocas tanto en los contenidos, que son los temas, que dejas de lado el hecho de poder enriquecerlo con los aspectos que hay en el contexto interno y el contexto externo de donde se están desenvolviendo los mismos niños, ¿no? Por ejemplo, si quieres hacer un problema de matemáticas, ¿por qué no tú utilizas el contexto externo? Y diciendo, en la tienda de Doña María, que queda en la esquina de la escuela, venden a 3 soles o 15 pesos, hablando en Perú y México, el valor, tal dulce, ¿no? Pero en el Oxxo o en Plaza Vea venden a tal, ¿no? Entonces haces la referencia y sacas una resta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que quedaría? Entonces es importante conocer bien, centrarte en reconocer tu contexto interno y externo para poder replantear tu diseño en tus actividades, ¿ya? Entonces tómalo muy en cuenta. Y los servicios de apoyo, ¿ya? De apoyo especial. Aquí nos enfatizamos con la comunidad profesional de aprendizaje. ¿A qué nos referimos con eso? La comunidad profesional de aprendizaje también está dentro de tu contexto. Puede ser interno, primeramente. ¿Qué especialistas tienes en la escuela? ¿Con quiénes puedes contar? Hay personal de apoyo, personal de educación especial que pueda ayudarte en algunas intervenciones, asesorías de la escuela, o simplemente no tienes nada, porque yo conozco escuelas donde no tienen ningún tipo de apoyo, por más que hacen el pedido, ¿no? A través de oficios, ¿no? Y el contexto externo también, a nivel del sistema educativo, bueno, pues nos habla el Ministerio de Educación y la Secretaría que hay una gama de especialistas, pero a veces jamás llegan a nuestro espacio educativo, ¿no? Y mucho menos a veces en los de escuelas o colegios públicos. Las particulares, bueno, pues ellos tienen su autogestión y pueden tener el apoyo, ¿no? Y si algunos particulares por ahí, escuelas o colegios particulares que están acompañándonos en esta tarde, dicen, bueno, fuera, si están utilizando ese término, bueno, pues animamos a los que nos escuchan, ¿no? A algunos representantes de escuelas educativas, que es inminente la participación y una reestructuración de estos medios para acceso a un currículo compacto, a un currículo que se pueda entender y que se pueda trabajar con base a cada necesidad, ¿no? De manera particular. ¿Ya? Eso es parte de la inclusión, comprender un total. No solo la inclusión está para el alumno, sino también está para aquel que va a instruir al alumno, con quien va a trabajar toda la comunidad educativa, toda la comunidad profesional de aprendizaje, que incluye también a los padres de familia.
no solo a los especialistas y a los docentes que están en las ramas o directivos. Los padres de familia también tienen que ser una participación activa, ¿de acuerdo? ¿Y cómo? A través de un medio virtual. Bueno, vamos a dar un espacio, más adelante podemos crear otro webinar para darles unas estrategias de cómo participarían los papás en estos procesos. Seguimos avanzando. Y disculpe, señorita Deli, que la interrumpa. Quiero rogarles si pueden colocar, por favor, en sus nombres, si pueden renombrar con su apellido. Estamos revisando la lista de asistencia. Recuerden que esta participación va a tener un certificado, una constancia de la institución, tanto desde México como en Perú, que somos Zero Remotion. Entonces, si puede usted renombrarse, algunos están con nick o solo con el nombre. Entonces, intente por favor colocar por lo menos un apellido, y si no sabe renombrar, en el chat póngame soy tal, mi nombre es tal, por favor. Muy bien, continuamos. Y el tiempo nos va a quedar chico y creo que vamos a necesitar, nos va a encantar tenerla nuevamente. Bien, continuamos. Bien, muchas gracias. Continuamos entonces. Ahora sí, centrémonos en las barreras de aprendizaje. Fíjense que este término de barreras de aprendizaje también tiene su historia. Lo denominamos ahora como un término innovador, ¿no? Este término de barreras de aprendizaje y para la participación hace referencia a las necesidades educativas especiales, lo ponemos como pregunta. Pero aquí hay que entender algo muy particular y muy importante, porque las barreras para el aprendizaje y la participación ya se vino manejando este término desde el 2000. ¿Ya? Hay un compendio que se llama Índice. Entonces, desde el año 2000, las barreras para el aprendizaje y la participación ya se vino trabajando. Ya estuvo como propuesta para trabajar en ella. Entonces, simplemente que muchos no dieron pie a que eso pueda desarrollarse o llevarse a cabo, ¿no? Entonces, sí es importante poder comprender que ya desde el 2000 se venía trabajando esta publicación de las barreras para el aprendizaje y la participación. ¿Cómo no? ¿Verdad? ¿Qué hace referencia? Bien, a todas las dificultades que experimenta cualquier niño, niña, adolescente y joven que está en situaciones vulnerables. ¿Por qué estamos tomando ahora como referencia las barreras de aprendizaje y para la participación? Porque las necesidades educativas especiales solo se enfocaban en eso, en las necesidades del alumno, en la discapacidad que podría tener. En cambio, las barreras para el aprendizaje y la participación, y para la participación no, va mucho más allá, ¿de acuerdo? Va mucho más allá que solo enfocarnos en esas necesidades o dificultades o trastornos, ¿ya? O aptitudes sobresalientes, o discapacidades, mejor dicho. No, va más allá, ¿ya? Esa referencia va mucho más allá. Entonces, y desde el 2000 ya estuvo tomándose esta referencia con base a la atención frente a las dificultades. Y situaciones de vulnerabilidad. Si avanzamos, ¿por qué situaciones de vulnerabilidad? Miren, vamos a la siguiente diapositiva para poder comprender un poquito más. Está eso, ¿no? Con discapacidad, y les decía, ¿no? Aptitudes sobresalientes, talentos y otras condiciones de trastornos o problemas. Aquí las barreras de aprendizaje nos ayudan y nos apoyan a poder profundizar con base a una situación del por qué se da esa necesidad. Ya no solo me centro en atender al alumno que tiene esa discapacidad, no solo me centro en atender al alumno que tiene aquella aptitud sobresaliente o aquel trastorno o problema. No, me voy desde el aspecto situacional. ¿Cuál es su condición que hace que esté en esa situación, en esa barrera?
¿ya? Del aprendizaje y para la participación. ¿Cuál es esa condición? Entonces, voy a profundizar un poquito más. Vamos avanzando. Vamos avanzando a la siguiente. Entonces, primeramente yo me doy cuenta aquí que el contexto es fundamental. ¿Ya? ¿Qué es lo que me impide a mí el avance? El que haya esa barrera para el aprendizaje y la participación y para la participación del alumno. ¿Qué es? Yo tengo que ver, a ver, cómo están mis instalaciones físicas, cómo está la organización escolar, cómo va la relación entre personas, entre el ámbito, ¿ya? Los ambientes de aprendizaje, este término es muy importante tomar como ambientes de aprendizaje, no estamos hablando de una ambientación de la infraestructura o del espacio en sí como concreto, el aula, ¿de acuerdo? Sino qué estrategias yo implemento para que el alumno pueda centrar su atención en lo que aprende, ¿no? Y así logre el disfrute de las actividades. Entonces, yo tengo que ver todos esos aspectos que interrumpen, que ponen como barrera, por eso se denomina así, ¿no? El aprendizaje de los alumnos, ¿ya? La ausencia de recursos muchas veces también es un factor que pone esa barrera para el aprendizaje del alumno, ¿no? La implementación también de los diversos enfoques, nos dan tantos enfoques que nos confunden y a veces dices no es funcional. Por eso sigo animando a muchos de ustedes a que ese plan de actividades lo reestructuren cada vez que quieran, así los hayan entregado a su inmediato superior, tienen que reestructurarlo las veces que quieran, hagan la adecuación, ya lo enviaron para que lo revisen, pero internamente, pues el currículo es flexible, ¿no? Esto no me va a funcionar, aunque ya lo haya presentado, voy a cambiarlo, porque tú tienes la autonomía, porque tú eres la que conoces cuál es esa barrera de aprendizaje, ¿de acuerdo? Entonces, la evaluación también. La evaluación es importante, ¿no? ¿Qué tipos, qué instrumentos, qué estrategias de evaluación estás implementando? A veces lo hacen de manera estandarizada, ¿no? Pero tenemos personas, niños, ¿no? Tenemos vidas que estamos trabajando con ellos para trabajar este aspecto de evaluación. Que hoy en día en la educación remota, para ser honestos, no se está trabajando una evaluación en sí. No se está aplicando los instrumentos de evaluación, los tipos de evaluación que en sí se deberían de aplicar como cuando estuviéramos de manera presencial. Hoy en día no hay una evaluación en sí, una valoración, claro, porque detrás de las pantallas no sabemos quién está trabajando con el infante, no sabemos quién está trabajando con el niño. Es diferente a que tú hagas ese proceso formativo donde va a estar implicando la observación, la indagación, ¿no? La reflexión. Entonces, aquí sí vamos a dar una pausa. Lo que hacemos es recabar evidencias, hacer un proceso de observación hasta donde podamos para dar a conocer una valoración de lo que el alumno aprende o de las evidencias que vienen entregando, ¿verdad? Entonces, a veces esas características no nos ayudan muchísimo, ¿no? Las necesidades de los alumnos también, por eso les he dicho cuán importante esos test, esas baterías, esas encuestas, esos formularios de evaluación, de diagnóstico, mejor dicho, que tienen que implementar ustedes, es totalmente necesario, tienen que implementarlo, porque de ahí vamos a partir para recabarnos de información necesarias para trabajar con base a los intereses de los alumnos y, en fin, encontraremos también muchas cosas que nos va a ayudar a seguir avanzando, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a la siguiente parte. Ustedes saben que es importante también que nosotros echemos un ojito a los diversos compendios educativos, ¿no? Sí, es cierto, los compendios educativos a veces son copias de los otros compendios de otros países que están ajenos a nuestra realidad, pero de algo nos va a servir, de algo, y ese algo se llama pues como una guía, ¿no? Una parte de guía. Estos espacios, por ejemplo, este webinar es totalmente esencial porque ustedes van comprendiendo también una gama de información que les ayuda a poder concentrar las ideas previas que tenían o poder cambiar o dar un matiz de movimiento, de estructura a sus diversas planos o estrategias de enseñanza y aprendizaje que están dando, ¿no?
o que van a dar para los que van a iniciar un ciclo más escolar. ¿Ok? ¿Vamos a seguir? Vamos a seguir. Ahora, las barreras de aprendizaje, vamos a clasificarlas de diferentes formas, ¿de acuerdo? Las barreras de aprendizaje podemos clasificarlas de diferentes formas. Y en una de las diferentes formas, bueno, pues ahí lo estamos viendo, desde el ámbito, ¿ya? De diferentes ámbitos. Tenemos el ámbito político, el ámbito cultural, y desde la didáctica también, ¿no? Si hacemos el referente desde el ámbito, ¿ya? Político, bueno, pues las leyes y las normas a veces son contradictorias a lo que nosotros necesitamos, a lo que nosotros queremos hacer dentro de las clases, ¿no? Y más aún cuando desde el aspecto político están interviniendo y nos ponen más barreras a lo que en sí no lo queremos, ¿no? Si no queremos ser totalmente libres de poder trabajar con base a una currícula funcional, ¿no? Y nos van adaptando currículas que no son aplicables a nuestro contexto y a nuestra realidad, ¿no? Y en vez de ser apoyo, está siendo esa misma barrera para nosotros en la práctica educativa, ¿no? Entonces, y lo que queremos es una política más flexible para poder integrar la práctica inclusiva en las escuelas. ¿Y desde qué manera? Pues la política nos debe de ayudar a ayudarnos, valga la redundancia, con los insumos y los recursos. Desde el aspecto cultural también, ¿no? Aunque tratamos de integrar en el trabajo educativo sobre la integración cultural, el respeto a la cultura, a una educación pluricultural, multicultural. Entonces, pero la realidad es que sigue las clasificaciones, ¿no? Y miren, y no solo estamos hablando desde la realidad social, sino dentro de las clases también hay las clasificaciones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo clasificamos? Cuando ingresan a nuestra clase alumnos y dicen, y tenemos a algún personal de apoyo, los alumnos de Mari, y estos son mis alumnos, ¿no? Entonces, también ahí empiezan a clasificar, ¿no? Y esto hay que considerarlo. Y la didáctica también. La didáctica tiene que estar centrado en esos procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué es lo que necesito? ¿No? Más allá de centrarme en todos los contenidos. ¿Qué necesito para mi aula inmediata? Adelante, Cecia. Justamente sobre los enfoques, entonces, vamos a la próxima semana, en el mismo horario, invitarles, porque tenemos ahora, bueno, en esta primera parte la especialista nos ha presentado el panorama completo. Realmente déjeme felicitarles, señorita Derly, usted ha hecho una disertación muy cómoda para la escucha, porque a veces se utilizan términos tan complicados, tan sofisticados, que uno dice, ¿de qué está hablando? Y en vez de entender salimos más confundidos. Pero usted ha trabajado de una manera exquisita, muy, muy fácil al entendimiento, y bueno, todos los participantes que estamos hemos entendido el panorama y ahora también nosotros tenemos soluciones para ustedes. Déjenme presentarles antes de dar por terminado este primer espacio, que Cerebral Emotion se encuentra en diferentes países de Latinoamérica. Estamos en Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, por supuesto, y también presentes en Perú. Queremos invitarte para que tú puedas ser parte de nuestra comunidad. Si tú deseas las diapositivas o el material que la señorita Derly ha presentado en las referencias bibliográficas, con toda alegría queremos entregarte este y mucho más material. Así que bienvenido a la comunidad de Cerebral Emotion. Nosotros tenemos muchísimo material, muchísimos programas gratuitos que ustedes pueden llevar, tanto para los padres de familia, los niños, nosotros los maestros, y los directivos también, el desarrollo del liderazgo. En general tenemos mucho material, somos un centro de desarrollo personal, centro de desarrollo profesional, con un equipo humano muy calificado. Contamos con pedagogos, psicólogos, neuroespecialistas, médicos, antropólogos, músicos, ingenieros, son parte de nuestro staff, así que usted va a recibir aquí la mejor ayuda.
Le quiero rogar a todos que puedan prender un momentito sus cámaras para tomarnos la foto de recuerdo o esta primera fotografía que es el inicio de nuestro hermoso viaje en beneficio de nuestros niños, porque esa es nuestra vocación. Sabemos que la educación no transforma al mundo, la educación transforma a las personas que van a transformar el mundo. Muy bien, entonces a la cuenta de 3 nos vamos a tomar una fotito. 1, 2, 3. Muy bien, permítanme ahí un ratito porque vamos a jalar a la siguiente pantalla. Siga sonriendo, por favor. 1, 2, 3. Eso. Y una pantallita más que nos falta. Una sonrisita. Decimos chis. Muy bien. Genial. Gracias a todos por su participación y a nuestra especialista desde Cancún, México. ¿Y cómo está allá el clima? ¿Cómo está el clima en México? Muy caluroso, a pesar de que pasó por aquí el huracán, pero siempre el Caribe mexicano muy caluroso, muy hermoso. Están todos invitados a visitarnos por aquí, por favor. Vemos ahí también algunos cancunenses. Les envío un abrazo con ¿Pueden cariño. levantarnos su manito los que Levanten están las desde manos los que son de México? Cancún, México. Muy bien, felicidades, saludos, muchas caritas conocidas también, que nos vamos a estar encontrando el próximo sábado para la segunda parte de este ¿Y nuestros webinar. hermanos peruanos? Los hermanos peruanos, saludo a mi amoroso, querido y extrañado Perú también. Saludos a Ahí cada uno de estamos. ustedes, con mucho cariño. Genial, muchísimas Gracias. gracias a cada uno de ustedes por participar. Estamos por terminar esta primera parte, porque viene ahora ¿qué hacemos? La intervención y el enfoque que también ha preparado la especialista. Muy bien, nos despedimos. Gracias a todos. Gracias, Derly. Gracias, Cecia. Gracias a cada uno de ustedes. Y nos estamos encontrando en la segunda parte de nuestro webinar. Sigan invitando a sus amigos, compañeros, y aquí estaremos. Y contestaremos también algunas dudas en la próxima sesión. Un abrazo desde aquí, desde Cancún, México, para cada uno de ustedes y un beso. Hasta luego.